Hola a todos. Bueno, vamos con la última parte de productos notables. Recordando, productos notables, multiplicaciones obvias. Resulta que hay uno de los productos notables que nos lleva a tener como resultado una suma o una diferencia de cubos. O sea, una suma o una resta de cubos. ¿Cómo llegamos a eso? Bueno, quiero que veamos qué es lo que tenemos aquí. ¿Cuál es la multiplicación? ¿Cuál es el producto notable que nos va a llevar a una suma o una diferencia de cubos? Ven que aquí tenemos un binomio que está siendo multiplicado por un trinomio. Pero resulta que cuando tenemos un binomio por un trinomio, puede ser que el resultado de esa multiplicación nos dé una suma de cubos o una diferencia de cubos. Vamos a ver cuáles son los criterios para que nosotros podamos escribir muy rápidamente la respuesta. Vean, cuando tenemos un binomio por un trinomio, hay que evaluar básicamente estos criterios que tenemos abajo. Paso 1. Revisa que los signos sean opuestos. ¿Cuáles signos? Este y este. Aquí tenemos un más y aquí tenemos un menos. Por lo tanto, primer punto ya lo pasó. Segundo punto. Paso 2. Revisa el trinomio. O sea, vamos a revisar este trinomio. Ok, paso 2.1. El primer término, cuando hablamos aquí del primer término, recuerda que estamos revisando el trinomio. Entonces, primer término ¿de cuál? Del trinomio. Este. El primer término debe ser el cuadrado del primer término, pero del binomio. O sea, esto debe de ser el cuadrado del primer término del binomio. ¿Lo es o no lo es? Sí lo es, ¿no? Porque x al cuadrado pues es x cuadrada. Ok, ya pasó la siguiente prueba, el 2.1. Ahora, ¿qué sigue? Hay que ver que el segundo término del trinomio debe ser la multiplicación del primer término por el segundo término, pero del binomio. O sea, este segundo término debe ser la multiplicación del primer término del binomio por el segundo término del binomio. Entonces, este segundo término debe ser la multiplicación de estos dos. Y si lo es, si multiplicamos x por y, me va a dar xy. Vean que aquí solamente estoy evaluando este término, porque lo primero que yo hice fue revisar los signos. Entonces, como yo ya revisé que este signo y este signo sean opuestos, ya no le voy a hacer caso aquí a este signo, ¿ok? Y por último, reviso que, bueno, aquí ya tenemos otro check. Y por último voy a revisar que el tercer término del trinomio debe ser el cuadrado del segundo término del binomio. O sea, este término debe de ser el cuadrado del segundo término. Pues sí, y al cuadrado es y cuadrada. Por lo tanto, ya que pasó todas estas pruebas, yo puedo decir que el resultado de multiplicar este binomio por este trinomio va a ser una suma de cubos. ¿Por qué sé que es suma? Quien decide si es suma o diferencia de cubos te lo va a decir el binomio. Ven que aquí tenemos una suma. Por lo tanto, voy a elevar al cubo este término y voy a elevar al cubo este otro término y ya acabé. X cúbica más y cúbica. Ahora, ¿cómo le hago para obtener una resta de cubos? ¿Qué creen que ocurra? ¿Cómo se les ocurre? Lo único que va a hacer de diferencia es que voy a mover esto tantito para abajo. Bueno, no. Bueno, luego lo escribiré acá. Lo único que va a cambiar va a ser el signo del binomio y el signo del trinomio.
Esto me va a dar como resultado x cúbica menos y cúbica. ¿Cómo llegué a ese resultado? Revisa que los signos sean opuestos. ¿Cuáles signos? Este signo y este signo. Entonces vean, este signo y este signo son opuestos. Ok, ya pasó la primera prueba. Siguiente prueba, el primer término, vean que tienes que revisar el trinomio. El primer término del trinomio, o sea, este debe de ser el cuadrado del primer término del binomio, este. Perfecto, ya lo pasó. Ahora, el segundo término, ya tenemos este y este. Ahora, el segundo término debe ser la multiplicación del primer término del binomio por el segundo término del binomio. ¿Ok? Entonces, este término debe ser la multiplicación del primer término por el primer término. Bien. Ya está. Y ya tenemos este paso y este paso. Pues ahora hay que revisar si el paso 2.3 lo cumple. El tercer término del trinomio debe ser el cuadrado del segundo término del binomio. El tercer término del trinomio, o sea, este, debe de ser el cuadrado del segundo término del binomio. Esto quiere decir que este que es el segundo término del binomio debe de ser el cuadrado. Este debe ser el cuadrado del segundo término del binomio. Pues sí lo cumple. Por lo tanto, si yo ya pasé todas estas pruebas, pues entonces ya procede nada más a elevar al cuadrado, al cubo este término, elevar al cubo el que sigue, y el signo de aquí lo colocas. Entonces aquí arriba nos dio una suma de cubos y aquí abajo nos dio una resta de cubos. Vean que lo único que cambió aquí fue este signo. Ahora vamos a evaluar este ejercicio. A ver si ya quedó claro. Me traigo las instrucciones. Esto lo voy a poner acá arriba. Listo. Vamos a subirlo un poquito. Primer ejercicio. Veamos. Tenemos a-1 que va a multiplicar a cuadrada más a más 1. Ok. Paso 1. Revisa que los signos sean opuestos. Menos y más. Perfecto, ya pasó. Signos opuestos. Ahora, revisa el trinomio. El primer término del trinomio, o sea, a cuadrada, debe de ser el cuadrado del primer término del binomio. O sea, esto debe ser el resultado de elevar este primer término al cuadrado. Sí, pasa. Ahora, este signo recuerda que no lo vamos a pelar porque fue la primera prueba que revisamos. Ahora, el segundo término, este término, debe de ser la multiplicación ¿de qué? Del primer término por el segundo término. O sea, yo multiplico a por 1, me va a dar a. Perfecto, ya pasó la siguiente prueba. Ahora, el tercer término debe de ser el cuadrado del segundo término del binomio. O sea, esto debe de ser el resultado de elevar al cuadrado del segundo término. Perfecto, ya pasó las pruebas. Entonces, mi resultado va a ser a cúbica menos 1. Ya está. Siguiente ejemplo. Tenemos 2x más 3 que multiplica a 4x cuadrada menos 6x. Bueno, paso 1. Revisa que los signos sean opuestos. Este signo y este signo son opuestos. Perfecto. Primera prueba ya la pasó. Revisa el trinomio. Primer término del trinomio debe de ser el cuadrado del primer término del binomio. O sea, este término debe de ser el resultado de elevar al cuadrado el primer término. 2x por 2x, 4x cuadrado. O bueno, 2x al cuadrado te dará 4x cuadrado. Y ahora, el segundo término del trinomio debe de ser el resultado de multiplicar el primer término por el segundo término. ¿Cuánto es 2x por 3? 6x. Perfecto, ya aquí está. Y por último, el tercer término debe ser el cuadrado del segundo término del binomio. El tercer término del trinomio debe de ser el resultado de elevar este segundo término del binomio al cuadrado. Ya está. Pues bueno, ya pasó todas las pruebas. Entonces lo único que voy a hacer es elevar al cuadrado este término. 2x, elevar al cubo, disculpen. 2x al cubo me va a dar 8x cúbica
Y 3 al cubo me va a dar 27. Ya acabaste. Siguiente ejercicio. Muy bien, vamos a hacerlo más rápido. Signos opuestos, sí, lo cumple. Aquí es menos y aquí es más. Ahora, primer término debe de ser el cuadrado de esto, ¿ok? 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Y y al cuadrado es y cuadrado. Perfecto, ya pasó. Primera prueba, lista, completa. Siguiente prueba. Hay que evaluar el trinomio. Perdón, ya llevaba... Primero revisé los signos, ya está. Ya revisé la prueba 2.1, que es que esto es el resultado de elevar el primer término al cuadrado. Ahora tengo que revisar que este segundo término sea el resultado de multiplicar el primer término por el segundo término. 2 tercios de y por 5 me va a dar 10 tercios de y. Perfecto, ya está. Pasó la siguiente prueba. Y por último, la prueba 2.3 es revisar que este 25 sea el cuadrado del segundo término. ¿Y sí? Entonces, ¿cuál sería el resultado? Pues hay que elevar al cubo el primer término y elevar al cubo el segundo término y colocar el signo que tiene aquí. En este caso va a ser una resta de cubos. Entonces, 2 al cubo es 8, 3 al cubo es 27, y al cubo es y cúbica, menos 5 al cubo es 125. Perfecto. Y bueno, pues ya ese sería el último de los productos notables.